Entonces, vayamos al tema de hoy y lo vamos a complementar. ¿Qué deberían plantearse ustedes en una situación, digamos, a esta edad desde que inician? Algunas cosas que hemos dicho en clases anteriores y algunas que vamos a reforzar. Sí. Una vez que medianamente estén organizaditos, y así como son capaces de armarse una semana, o armarse un viaje, o armarse una salida, o armar algún aspecto de la vida, deberíamos decir, bueno, es el momento de empezar a armar una idea o una organización de mi finanzas y de mi economía. Y el primer punto que se tiene que plantear ese día es hacer un presupuesto. Decidir hacer un presupuesto. ¿En qué consiste hacer un presupuesto? En determinar los ingresos que voy a recibir y los egresos que voy a tener. Los egresos son ingresos de dinero o cuestiones que me gané y me la van a pagar en otro momento, pero me la deben. Y egresos son todos aquellos gastos que voy a tener, que los voy a tener que pagar ahora o los voy a tener que pagar el mes que viene, lo voy a tener que pagar. O decidir gastar. Entonces, miren, una vez que decidan hacer el presupuesto, lo primero que podrían determinar es determinar usos míos, determinar dos columnas: ingresos y egresos, entrada de dinero y salida de dinero. A medida que yo pueda aumentar esto, voy a poder ir aumentando esto, pero el manejo es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque la clave de esta parte del presupuesto es aumentarlo. Y la clave de la estructura del egreso es justamente armarlo adecuadamente, es segmentarlo adecuadamente. Es distinto. Si esto se agranda, puede ser bueno, puede ser muy malo. En cambio, esto se tiene que agrandar siempre. Entonces, el primer punto que le digo, mire, registrar durante algunos meses los ingresos y los egresos. Anoto, cobré tanto, entró tanto esto, me dio mi viejo tanto, etcétera. Y gasté acá. Es más, en algunos casos, en algunos matrimonios que me tocó hace poco estar con un chico de la edad de ustedes que ya estaban casados. Bueno, más allá de que estén casados, y casados están juntos, tener que empezar a manejar a la fuerza. La idea es decir, bueno, y la chica me decía, pero ¿y cómo controlo los gastos? Anotá. Agarró un papel, un Excel, una Word, anotá. Pero anotá similar. Tanto de comida. Fui al súper, tanto de súper, tanto de esto, pagué impuestos, tanto. Al final del mes empezamos a reconocer los límites y el tipo de compra. Es decir, haciendo esto. Che, mira, compré esto, comida, todo esto gasté en comida, todo esto gasté en pañales. Ya entienden porque se casaron, se casaron. Tanto esto gasté en impuestos, tanto esto gasté en impuestos. Es decir, una división de los tipos de gastos. Y acá viene algún aspecto importante. ¿Cómo aumento los ingresos y cómo manejo los gastos? Antes de pasar a los gastos, porque hay más para analizar, no me queda mucho decirle el ingreso salvo esto. ¿Cómo va a ser más plata en el futuro ustedes? Ya lo dije una vez, lo repito. Dediquen tiempo desde ahora a preparar condiciones para generar más ingresos. ¿Cómo hacen más ingresos? Aprendiendo una especialidad, estudiando más, juntándose con gente positiva y sana, proactiva. Los primeros ingresos de plata amigos fue juntarme con amigos determinados. ¿Saben qué? Salía siempre con los mismos. Pero yo dije, estos son unos bagazos. De acá no saco más que amistad pura, pero en plata no saco nada. Entonces empecé a rodearme de gente capaz y me encontré con un pibe que tenía alguna idea de trabajo. Y él fue el primero que me dijo, ¿no querés hacer este trabajo conmigo? Lo hacemos, dale.
empecé ganando poco, pero después me compartió el 50%. A partir de ahí empecé a generar los primeros. Y fue el que me dijo, escucha, esta plata no te la gastes toda, ¿no? O sea que, miren, observen, estudien, sean creativos, júntense, vean las horas adicionales que tienen, en vez de pavear tanto, no digo que ustedes paveen, pero la mayoría lo hace, en vez de pavear tanto, dediquen un tiempo a pensar qué puedo hacer para sacar dinero tranquilo. No le digo, van a lavar auto, no le estoy diciendo eso, van a buscar, generen alguna creatividad. Porque además lavar auto es interesante, el primer mes, segundo mes, y después no. Y ya que ustedes están en una escuela pro, la palabra pro el prefijo pro indica mucho. Es más, no sé si no lo puse o me tenté a poner pro. El proactivo es aquel que le gana en el tiempo de instrucción. Invierten adecuadamente, júntense con amigos y personas proactivas, interesadas en crecer, positivas, etcétera, etcétera. Bien, esta es la forma de crecer. Ahora bien, viene otro tema, es el manejo de los gastos. Voy a dedicar 10-15 minutos a hablar de esto, así después le dedico a ustedes a contestar de todo lo que quieren. Una vez que dividieron la estructura de gasto de esta forma, lo primero que tienen que hacer es analizar cuáles de todos ellos, miren lo que les digo, ¿no? Analicen, cuáles de todos ellos son ordinarios o extraordinarios. ¿Qué significa ordinario? Un gasto ordinario, un ingreso ordinario, es aquel que voy a tener todos los meses. Y un extraordinario, dice la palabra, no es por lo grande, sino porque ocasionalmente cayó. O yo lo hice, o me vino arriba. Ejemplo, me enfermé. No tenía pensado y tuve que gastar en remedio. ¿Ok? ¿Por qué? De los gastos ordinarios, lo terminan con identificar. Escuchen bien. Identifiquen cuáles son los necesarios y cuáles son los innecesarios y superfluos. Un gasto necesario es la comida. Un gasto innecesario es comprarme a lo mejor algo de comida que no sirve, no alimenta, no ayuda, que me está sacando la plata del bolsillo. No estoy diciendo que no pueden darse un gusto. Se lo pueden dar al gusto, pero la idea es que no me pueda dar el gusto cada rato. O sea, yo le decía, este fin de semana me fui a la sierra. Me fui con un presupuesto extra. Es un gasto extraordinario. Ahora, me fui a la sierra y dije, bueno, gastemos. No. Si en mi casa, yo todos los días, por ejemplo, como una ensalada de lechuga, de tomate y de lo que fuera, puedo salir a cenar una vez, pero el resto como lechuga, tomate y no es porque estoy en la sierra voy a gastar lo que quiera. Me explico lo que digo. Entonces, identifiquen los ordinarios y de los ordinarios cuáles son los que se pueden evitar y cuáles son los superfluos. ¿Saben qué significa superfluo? Significa aquellos gastos innecesarios costosos. Ejemplo, no tengo un mango y me compro un teléfono de 70.000, 80.000 pesos. No tiene sentido. Ahora, si ustedes se pueden comprar uno de 10, de 20, de 30. Ahora, si después ustedes dicen, no, che, pero Marcelo, atención, yo con esto genero plata porque estoy trabajando. Y bueno, ¿qué esperás para comprarte uno mejor? Pero trabajá primero. Ahora, si vos me decís, me compro el de 70 para jugar los jueguitos, y loco, primero trabajá, después comprate el celular. Generar ingresos, generar un gasto ordinario, acomodar el gasto ordinario, que te sobra la plata y después te lo compras. Si no, arrancamos todo mal. Si no, arrancaste así. Yo compro 70 y no tengo un mango, ya empecé debiendo. Y es muy difícil de enderezarlo. Cuando vos venís siempre desde el primer momento chueco, no arranquen chueco, esto es lo que le estoy diciendo. No arranquen chueco. Está bien, esta vez me lo pagó mi viejo. Está bien, esta vez lo conseguí. Pero no aflojen. No tienen necesidad de comprarse uno de 70. No tienen que dejar de andar con celular. Funcionen con celular, como todos funcionamos. Pero busquen uno acomodado a sus pretensiones. Y bueno, si no puedo jugar un jueguito, no juegue. ¿Qué me cambia la vida? Ya les digo, no se trata de limitarse todo, se trata de limitarse justo. De los gastos ordinarios, entonces identificar cuáles son los necesarios, cuáles son los necesarios y menos los superfluos. Menos. Hasta que no tengan plata, eviten los superfluos. Si ustedes no lo quieren evitar, decir qué dice el mamotreto este, bueno, sigan gastando en superfluos. Mamotreto. ¿Qué dice el sonso este? Bien. Sigo.
Fíjense que los consejos en finanzas no son lindos. Para llegar a lo último, decir, che, ¿quieren vivir de la plata? ¿Quieren vivir sin trabajar de renta? Y sí, pero primero tienen que pasar por ustedes. Miren, destinen aún con el mayor sacrificio una parte del ingreso al ahorro como un gasto particular del futuro. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Ganan 100 pesos. Gastan 50 en comida, 20 en XX, 30 en esto, se me terminó la distribución, pero me faltan, entonces te faltan 10 salidas, 20 en boludeces, etc. Esto no va, esto va, esto va, esto va, esto no va, esto no va. Me quedé para la triqui porque gasté 130 y gané 100. Perdí 30. Bueno, se la pido a mi viejo, para el gobierno argentino. ¿A que no sabe el mes que viene qué va a pasar? Va a ganar 100, va a tener 130 y ya no debe 130, sino que vale de 60. Hasta que un día decís, che, no puedo comprar más, un día que diga tu viejo, el Fondo Monetario Internacional, o el banco, o tu mejor amigo, loco, no te doy más, porque no me pagaste los primeros 30. Ajá, muy bien, y te vengan a cobrar esto, no solamente no va a poder comprar este, no va a poder comprar este, sino tampoco va a poder comprar este, y tampoco va a poder comprar este. Y ahí es cuando ya no te interesaba. Empezaste chueco y te prestaron. Una vez te lo regaló tu viejo, otra vez te lo regaló, otra vez te lo regaló, hasta que te dice, loco, para aflojar un poco. Conclusión, eso es lo que le estoy diciendo. Una parte del ingreso tiene que ir a ahorro. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que si yo gano 10 y gasto 50, 20 y 30 y arriba gasto 10 boludeces, 20 boludeces, elimino la boludeces. ¿Querés gastar boludeces? Hace esto. Si gastás 50 en comida, porque estás comprando comida de más, achicá 30. No te compres papita, palito, Coca-Cola. Toma agua. Porque si vos me decís, loco, también me sacás la Coca-Cola, y bueno, si no, no llegás a estos 30. No sé qué son estos 30. Si vos querés llegar a estos 30, gastás 70. Entonces, no compres Coca-Cola, toma agua. No compres las papitas, come la comida. Se puede evitar en comida, se puede evitar en salida, se puede evitar en ropa, se puede evitar, si vos evitás, evita. Y además otra cosa, ¿por qué tenés que gastar en comida, tenés que gastar en esto, tenés que gastar en esto y no tenés que gastar en vos? Entonces si yo gasto en mí, gasto en boludeces, no, gastar en vos para el futuro. Gastar en vos para el futuro. El día de mañana viene una moto, la moto no viene sola. Eso implica que cuando hagas tu presupuesto de ahorro, cuando hagas tu presupuesto de gasto, pensá bien lo que vas a hacer. Pero si ganás 10, hace esto. 10 se van a ahorro, es como un gasto. Sacás la plata del bolsillo, le pagás esto, le pagás al almacenero, le pagás el impuesto, le pagás al banco, le pagás todo lo que te dé y no te pagás a vos. ¿Y qué significaría pagarte a vos? Sacá 10, ahorrarlo, sacalo, haz 50 y no lo ganás. Si vivís con 100, vas a vivir con 90. Saca estos 10. Esto significa, hacer un sacrificio para vos. Yo voy a gastar 10, en vez de pagar el impuesto, en vez de pagar esto, voy a pagar todo un poquito menos y saco 10 para mí. Lo eliminas. Cuando eliminaste esos 10, vas a evitar un montón de otras cosas. Por supuesto, que les aclaro para que nadie lo malinterprete, que al principio, cuando los ingresos son bajos, no se puede hacer eso. Si te dio una familia y ganás 20.000 pesos, hay que ahorrar. Me explico lo que digo, ¿no? Pero si empieza a haber un poquito más de ingreso, lo primero que tenés que hacer es, si que vos vivís con 50.000 pesos, con 30.000 y lo alcanzás a vivir, no aumentes el circo de gasto. Porque una vez que aumentaste el circo de gasto, lo tenés que pagar todos los meses. Ejemplo, si pagás cablevisión y te alcanza justo, no podés tener Netflix. Y si podés cablevisión y ganás más, podés poner Netflix. Pero tenés que ganar más primero. Es la forma de incrementar. Parten con un presupuesto básico. Si gano 100, arranquen con un gasto, hagan de cuenta que ganan 70. Y los otros 30 después lo vemos. Es la forma de generar el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro se genera con otros ingresos. Y ese otro ingreso te lo va a dar el 30 que guardaste. Te lo va a dar el 10 que guardaste. O sea que, fundamental este punto. Sigo. Paguen esto es cuando lo aprendan, el día de mañana que lo aprendan.
Paguen pagar lo necesario e importante en tiempo y forma. Y también los que nos cobran altos intereses por pagar tardíamente. Ejemplo, la tarjeta de crédito, ejemplo, algunos servicios. Ustedes no la tienen. Pero hay productos que te cobran demasiado caro si no lo pagas. Ejemplo, si vos no pagás al almacenero y le hablás al almacenero, es muy probable que entre hoy y la semana que viene te cobre lo mismo. Pero si vos no pagás la tarjeta de crédito, entre hoy y la semana que viene te cobra una banda de intereses. Entonces siempre hay que pagar lo primero que más te cobra intereses por no tener el pago en tiempo y forma. Ejemplo, antes los impuestos que nos cobran los gobiernos no tenían intereses. Entonces vos lo pagabas después, no pasaba nada. Ahora los gobiernos están cobrando intereses. Por lo tanto, no es tan fácil dejar de pagar un impuesto. Es cierto que a veces te dan algún plan de pago, llega el fin de año, todo eso lo deberían aprender muy bien, para que sepan bien que les conviene pagar primero y que no conviene. Pero siempre eviten pagar, o mejor dicho, paguen primero lo que más interés le cobra. Ejemplo, los bancos. Si tienen una deuda con los bancos, al primero que pagarle a los bancos. Es preferible que vos le digas a tu hermano, a tu papá, aguantame viejo unos días más, que te lo pago después, porque el banco si le debes 300 y no le pagaste ese día, al otro día le debes 320, 340, 360, 380. Te vacuna y te liquida con los intereses. Y todo legal. Así que pagar en tiempo y forma ayuda mucho. La mayoría de los negocios te cobran intereses si no pagan en tiempo y forma, pero algunos no. Entonces hay que tratar de pagar los primeros que les cobran más interés. Tratar de aprovechar oportunidades de oferta de compra. Tratar de aprovechar oportunidades de oferta de compra hace que te genere sobrantes de dinero. Yo en mi familia tengo un presupuesto determinado. Mi señora trabaja, yo trabajo. Tenemos un presupuesto determinado. Siempre le dije, una parte la ahorramos. Muchas veces nos tentamos con comprar cosas y dijimos, no, lo ahorramos, aunque nos cueste. Más al principio, que estábamos bastante peleando con la plata y no llegábamos. Después con el tiempo uno va mejorando las condiciones y arriba de que yo sé manejar esto me ayudó mucho. Pero al principio decíamos, no. Muchas veces me invitaban así, vamos a cenar afuera. Hoy por hoy, si vas a cenar afuera en pareja, gastás 5.000 pesos en un lugar bien. No vas a comer un pancho y una coca. En un lugar bien, ¿qué pasa? ¿Eh? Sí, pagué Pichirica 2.200 ayer. Sí, Pagué 2.100, 2.050 en el Tala. Por eso te dije, si salgo a comer con mi señor y de otro matrimonio, tengo que saber, voy a comer en un lugar un poco. El otro día un matrimonio amigo en un lugar en el Sport pagó 3.200 cada uno. Bueno, conclusión. No, lo que pasa es conclusión. Pues sí, che, salimos esta noche y si nos juntamos en casa y tomamos un vino, o una cerveza o una coca, porque cuando te des cuenta son 5.000 y si no es que vas a tomar un café después que son 300, 400, 500 pesos más. Y hay que poner hasta el auto. Y a lo mejor te compras una pizza. ¿Entendés lo que te digo? Esos son gastos que podés evitar. Bien. Otra cosa más. El año pasado hice un listado de cosas que compré por oferta y fuera del precio de oferta. Les digo, si compré el año pasado por 100 pesos, parece un número, gracias a haber comprado por oferta, habré pagado 65, 68 pesos. Así que le gané un 30%. ¿Qué significa comprar oferta? Que no compro el celular cuando se me canta la gana. Compro el celular cuando lo preciso y o cuando sale la oportunidad. Comprar en oportunidades o en oferta les hace ganar plata. Y aunque ustedes no quieran creer, es como si fuera, si lo miras al revés, como si fuera una entrada de plata. Porque si yo tengo la plata y la cambio por el celular, o por hoy me agarré con el celular, no tiene nada que ver por el celular. Si yo tengo la plata y compro el viaje, chau, cambié viaje por plata.
Ahora, si yo tengo la plata y espero la oportunidad y compro el viaje bien, en lugar de 100 pago 65, miren lo que hice. Se me fueron 65, me entró el viaje y me quedó 35 en la mano. Comprar por oportunidad, comprar oferta en tiempo y forma, ayuda a tener más plata en el bolsillo. Es más, pídanle a su viejo, muéstrenle el precio así, dice, che, papi, ¿me puedo comprar me agarro con el celular? ¿Sí? ¿Cuánto vale? 40. Bueno, esta vez te lo doy porque aprobaste todas las materias del profe. 40 pesos, ¿no? 40. Bueno, no lo compres. Hagan una inversión y esperan la oportunidad y lo compran a 25. Se quedan con el celular y con la plata. Sean vivos. Es la forma de ganar. ¿Cómo? Me da la plata, me ha contado hasta el celo. Sí, pero si estoy buscando la mejor oportunidad. Y de ahí que te va a decir tu hijo. Te felicito, hijo. Está con la plata Bueno, si no escuchamos, si no se revés. Esperé la oportunidad, le mostré el precio viejo y ahí la sé de la casa. ¿Eh o no? Bueno, pero esperen, ¿no? Escuchen. Si alguien de ustedes está pensando que lo que yo digo no sirve, o que lo que yo digo es una boludez, o lo que yo digo no lo pueden hacer, no está mal que lo piensen. Pero yo sí se los digo, lo que yo les digo, yo lo hice. No estoy trayendo un libro, estoy trayendo experiencia. Pero si vos decís, lo tuyo es la joda y me entendiste, creo, ¿no? Pero más allá de eso, si vos decís nada, lo que dice este no sirve, tenés derecho a pensarlo y no pasa nada. Y no nos vamos ni a pelear ni a discutir. Yo te enseño la experiencia de lo que yo estudié y lo que pude hacer. Más te podría mostrar otras cosas que no pude hacer. ¿Okay? Ahora, si vos me decís, no, esto no sirve, no sirve. Y cuando yo una vez me senté y el otro me hablaba de ganar 10 y yo no tenía ni un peso en el bolsillo, digo, está loco este tipo. Pero tarde o temprano llega. En 1, 2, 3 años están con plata en el bolsillo. Y sí, a lo sumo, poner que si me voy a hacer una carrera universitaria y estoy 5 años muerto y me aguanta mi viejo. Bueno, tirar un poco más. En 7 años está con plata en el bolsillo. Tranquilo, venga, va a llegar. Y el último, miren, colocar los ahorros en inversiones sencillas y fáciles. Lo puse a propósito, sencillas y fáciles, a los efectos de generar un nuevo ingreso y o salvar la inflación. ¿Por qué? Porque si genera finalmente el ahorro de 10, tarde o temprano, y más con inflación, si ustedes tienen la posibilidad de guardar y lo guardan en una cajita, lo van a perder por la inflación. Entonces están obligados a invertirlo. Entonces, como vos decís, che, yo soy nuevo, soy chico, no tengo plata, me quedé con la plata de mi viejo, no sé qué hacer. No, mínimo hay que hacer alguna inversión. Y como no están capacitados todavía para hacer inversiones, les quedan dos posibilidades. O invierten en algo sencillo y fácil, ejemplo, el plazo fijo, que habíamos hablado, es decir, si querés después lo terminamos el tema, o pido un asesoramiento y digo, bueno, ¿en qué lo puedo invertir? Pero cada inversión después va a ir con su riesgo, y ahí que va a haber que tener en cuenta. Una vez que hiciste todo el circuito, te podrías decir que aprendiste realmente a cómo manejar el presupuesto. ¿Qué significaría entonces? Escuche, resumo y termino, le doy la palabra. Resumo y termino. Primero, agrandar la parte izquierda. Para agrandar la parte izquierda, estudien, trabajen, piensen, júntese con gente que sea honesta, que tenga ideas, que tenga ganas de generar, crear, pruebe, generar un negocio, pongan un remis, vayan a lavar autos, vayan a estudiar, estudien una carrera sencilla y corta, busquen la salida laboral, hagan todo lo que puedan generar ingresos. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a viejo, como llego yo, ya estoy cansado. Ahora es el momento de que todo lo otro me genere la ganancia a mí. Pues salir todos los días a trabajar ya estoy cansado. Y lo voy a tener que seguir haciendo. Una vez que ya pensé en la columna izquierda, pienso en la derecha.
La primera es anotar. Anoto en qué miércoles estoy gastando. Si no es un despropósito, un descontrol. Se me va la plata y no sé a dónde. Una vez que lo tengo controlado, digo, ¿cuál de todos esos gastos son importantes? El 50, el 30 y el 20. El 10 y el 20 no son tan importantes, los elimino. Aún así no ahorré. Después, ¿qué hago? Del 50, del 20 y del 30 digo a ver cómo los puedo achicar para gastar en otra cosa. Y ese gasto en otra cosa es ahorrar. Cuando lleguen a esto van a estar sumamente satisfechos. Pero no le van a tener el problema de decir qué hago con los ahorros. El último punto. Hay que invertirlo. La forma de que puedan mantener eso invertido. Y cuando vienen las inversiones, finalmente, estoy hablando después de varios años, esa inversión lo que va a hacer es esto. Más plata. Más plata. Más plata. Las inversiones son las que generan un ingreso extraordinario. Que son las que hablé en la primera clase cuando dije, la familia, ustedes van a vivir de sueldos, de salarios, de honorario es el que estudió, de ganancias que puso una empresa, de intereses el que pone una inversión y del alquiler o una renta el que tiene un inmueble. Para comprar el inmueble, para generar una inversión, primero hay que ahorrar. Y para ahorrar, primero hay que eliminar gastos. No queda otra. Elimino gastos, controlo, anoto mis gastos, elimino los que no sirven, sí o sí ahorro, sí o sí invierto, sí o sí aumento mis ingresos. No los aburro más, he terminado. Preguntas, dudas, insultos. Pero Tengo una preguntita de algo hace tiempo, de por ahí me suelo cruzar de videos en Instagram que dicen, vos cuando sos joven, cuanto dinero tenés que hacer lo que tenés. Y luego algo que escuché por ahí, es vicio. ¿Cómo? Siendo joven, si sos joven, lo mejor que puedas hacer es bueno, pero te lo explico. El Historial crediticio. Ahora te explico. Bien, resulta que todas las personas, de paso lo aprenden para la vida real, resulta que todas las personas, supongamos que todas las personas vayamos a un médico. El médico nos atiende, nos hace un par de análisis, nos hace un par de cosas, nos hace algún tipo de estudio y anota todo. Y va generando una historial. La próxima vez que lo visitemos, decir, a ver, está pasando una casa, tenemos un problema, otro análisis, seguimos revisando y va generando un historial clínico. Entonces vos sabés que tu enfermedad es esa, el médico sabe qué tiene que hacer, el otro está con otra enfermedad, el otro está sano. El historial crediticio empieza a la edad de los 18 años e implica que cuando vos vas empezando a pedir plata, tenés que devolver la plata. Y en la medida que lo devuelvas de una u otra forma, eso se va registrando. ¿Y cuál es el problema del historial crediticio que tienen muchos? Que lo toman en joda y no devuelven. Y más allá de que no devuelven, que los bancos te lo terminan cobrando, te empiezan a marcar mal. Y vos decís, bueno, pero total en el banco, el que me fue mal, en el otro, y no porque es una base de datos en el Banco Central. Los bancos, cada vez que te prestan una oportunidad, te van diciendo, van anotando cómo le fuiste pagando. Pero lo que no sabe además mucha gente es que el primer crédito es fácil de llegar. Porque ¿saben cómo llega? Con una tarjeta de crédito que le puede aguantar tu viejo. Entonces, la deuda la tiene tu viejo. Porque genera una tarjeta de crédito. Yo no sé si saben cómo funciona la tarjeta de crédito, pero la palabra lo dice, de crédito. O sea, cuando vos gastás, lo está pagando alguien. Y al fin de mes lo está cobrando. Y si vos no pagás y te haces vivo, empiezan a anotar en el historial, este muchacho no paga. Y en el historial crediticio aparece de esta forma, te lo cuento para que vos sepas.
el historial crediticio, vos ponés el DNI, yo que trabajé mucho en banco, te cuento cómo hago. Vos venís y decís, quiero un crédito, muy bien, va a tener que traer esto, pero deme su DNI, a ver, tal, DNI, y sale, Juancito Pedrito, historial crediticio, le debe al banco tal, a todos los bancos, y acá empieza, el 1 o el 2, el 3, el 4 o el 5. Si sos 1, es porque pagaste todo en tiempo y forma siempre. Si son 5, ah, 5 estás hablando así, ya lo concentraste, pero no es con el DNI, con el link a otros profes en el Banco Central la situación de los profes. Buscamos una página, gente por nombre, DNI, Muy divertido. Recuperable. Hicieron de cada uno de los profes el plantel completo. Tu abuela no se nada. No, mi abuela tenía uno. ¿Cuál banco que profe sirve, cuál no? Bien ahí, muy bien, muy bien. Pero cuando vos empezaste a contar, él enseguida dijo, mirá, le dijo, no es lo que hicimos nosotros. Muy bien, lo felicito, te felicito. Nada, pero fue idea de todos. La cuestión es que vos lo aprendiste y todo. Muy bien, ese es el historial. Y atención, cuando estás en 1 y 2 te prestan, cuando estás en 3, 4 y 5 no te prestan más. Y si vas a pedir plata, ¿sabes dónde hay que ir? Afuera del banco. Compañía financiera prestamista, te cobran más caro. ¿Por qué es pública? ¿Por qué es pública? Muy buena pregunta. Medio una falta de privacidad, ¿cierto? Esa no. ¿Cómo? Es un poquito medio invasivo que la gente pueda ver eso. Totalmente, no debería ser pública. Pero. Y hasta hace un tiempo no lo fue. Ahora, la base que consultaron fue del Banco Central. Sí. Y entraron libremente. Sí. No habría el quiz y te apareció todo. No debería ser. Eso habría. No, pero no es tu tema. Yo estaba hablando en su casa, me explicaron, empezaron a hablar de lo que resulta que había venido. O sea, necesitas el quiz de una persona individual. No, estamos de acuerdo. Sería un tema para un abogado eso. Yo no sé si lo debería. Sería una buena tesis de trabajo lo tuyo. ¿Me puede cobrar plata si denuncian a Gano? O sea, si vos estás haciendo préstamo, está bueno porque no tenés que pedir al banco, digamos, cuánta plata de una persona. Pero. Sí. Hay una ley de datos de Bueno, muy buenos comentarios, muy bueno. Y ¿quién es? Ah, sí, se lo pueden plantear. Sí, se lo pueden plantear. Y díganle, profe, ¿por qué pasa esto? Y una cosa, un dato que sepa, hasta hace unos años atrás no se podía. Y yo como empleado de banco tenía que buscarlo y antes de entrar a verlo me pedía una clave específica del gerente. No cualquiera podía entrar. Tenía que tener como una autorización específica del gerente o del contador del banco. Sigue estando, todavía acá me dice por ejemplo que no tengo deudas. Claro. Menos mal que no tenés ni DNI. Pero busca el nombre completo por más que no se lo des, te lo sacan. Tarjeta de crédito, los tres ahorita en la parte de atrás, ¿Quién la tenés? ¿Cuál es la que sacan? Sí. Y escuchen una cosa más. Ustedes van a encontrar algún día. Te puedo averiguar incluso la dirección de tu casa. Sí, puedes todo. Bueno, muy buena pregunta y muy buen comentario. Creo que ahora no tengo que Lo lamento. Una cosa más, las tarjetas de crédito te dan hasta un punto determinado. Y si vos tomás, esta es otra confusión que se tiene. Las tarjetas de crédito te dan un límite de compra.
Y ese límite de compra es hasta donde vos te podés endeudar, pero cuidado, en el mes. Y una confusión que tienen, porque las tarjetas de crédito es un lindo producto para que algún día alguien se lo pueda explicar. La tarjeta de crédito es para que la gente pierda un montón de plata. Y yo les digo, yo trabajaba para un banco, me tocó en un tiempo trabajar en el sector de tarjetas. Y los jefes de las tarjetas venían y te decían, lo mejor que nos pueda pasar es que la gente venga y no pague la tarjeta. Entonces lo mirás y decís, ¿cómo? ¿Prestaste plata y no querés que te paguen? No, los intereses, eso que yo les comenté, son tan abusivos que ellos ganan un montón. Y tienen un tema en la tarjeta, para cómo la gente no sabe, mete la pata y lo hace. Es así, miren. Es así. La tarjeta de crédito te pide una serie de papeles para ver tu sueldo y todo. Y te dice, bueno, te doy un crédito hasta 50.000 pesos. Pero a fin de mes vos podés gastar hasta ahí, pero a fin de mes me lo pagas. Cuando llega la factura, vamos a decir que vos gastaste 20 minutos. Llega, tal por esto, tal por esto, tal por esto, gasto administrativo, gasto de esto, impuestos del gobierno, impuestos, hay como 12 impuestos y 2 de gastos. De los 20.000 gastaste 22.200. Y te dice, pago único de 22.200 el día 10 de mayo. Ahora, si querés pagar menos, hay un pago mínimo. Ese pago mínimo es un tiro en el dedo del pie. Pago mínimo. Vos podés pagar 3.800 pesos el 10 de mayo. Y el resto lo financiás. Ahorita, no salimos más. La gente, con eso de que va se está apretado, quiere seguir gastando. Y para que te libere el gasto, vos tenés que pagar. Y a veces, porque tenés más gasto, paga el mínimo. Y te libera toda la tarjeta. Vos podés volver a comprar todo. Y cuando volviste a comprar todo, ya no debes más 20.000, debes 20 y pico mil, más saldo del mes pasado que es 18. Debes 30 y pico. Y te dice, pago mínimo 7.000 y debes 31. Y el mes siguiente, si te ensartás de nuevo y gastás por los 20 y pico, 30 o los 50 y seguís pagando el mínimo cada mes. En 4 meses no le pueden pagar más. Y automáticamente pasan a un estado de 3 o 4 y no les da crédito nunca más en la vida a nadie. Y el problema es que a veces vos podés necesitar crédito. Y vos no podés, por ejemplo, ir y pagar todo juntos. Te ponen en un estado de 3 o 4. Supongamos que un milagro ocurrió y pudiste pagar todo. El IPE. Después te pueden volver como a entrar. Sí, te limpian. Hasta donde yo sé te Igual limpian. es automático esa demora. No, demora una banda. Yo tengo una amiga que había pagado una deuda y le habían quedado de la deuda 10 centavos. Yo también conozco casos. Y por 10 centavos se le generó un problemón, no sé si me había quedado en el verano incluso. ¿De verdad? Por 10 centavos. Porque es así. Yo les cuento un caso que viví dentro del banco. Este hombre empezó a pagar el mínimo, cada vez se le hizo mal la tarjeta y un día dijo, che, no lo puedo pagar. Y ahora no puedo evitar porque todo lo que yo le debo dar a la tarjeta es mi sueldo. ¿Y qué hizo? Sacó plata en otro banco, a pagar otro banco. Estamos en la misma. Y en ese banco sacó la tarjeta y pagó con la tarjeta la deuda del banco. Lo mismo, es todo lo mismo, está bien peor, porque tiene gasto, de intereses. Y hasta que un día, bueno, le prestaron plata y pagó todo. Pero ¿qué pasó? Mirá la mala suerte que tuvo. En vez de pagar el día 10, pagó el 11. Y pagó todo. Pero ¿qué pasó? El pago era el 10. Pagó todo y se fue a su casa a dormir tranquilo. Y el mes siguiente le cobraron un día de interés, porque se pasó un día de todo. Era poco, pero era un día que generó un resumen. Y en un resumen te sale 500, 600 mangos más 10 pesos de interés. O sea, 500, 10. Y ella no se enteró nunca de eso. Y el otro mes fue 500 y otro resumen más de 500. Y cada mes era 500 y el interés de 10. Al final juntó, después de 5 años, ese 10 se había transformado
10.000, pero los 500 multiplicados por todo el interés, no sabes lo que veía, por también. Y se clavó. Después que se clavó en el 4, pagó finalmente No todo. había llegado al 5. No había llegado al 5. Con 5 años incrementando la deuda. No, pero son casos, hay que ver por qué, porque son montos chicos. ¿No? Ah. Hay que ver siempre cada caso. Bueno, ya con 4 total no te prestan ni la tira, no te prestan nada. Bien. Después de que pagó, demoró como 2 años y pico con abogado para poder salir del verano. Con abogado. ¿Y no podés, por ejemplo, qué sé yo, ir al banco y preguntar tipo, ¿te debo algo? Por la duda, digamos. Sí, sí. ¿Cuándo me salió la cuenta, maestro? Sí. No es igual. Pero la gente, yo te voy a explicar cómo es. Yo empecé el curso diciendo esto. La gente, es más, yo hasta ustedes los noto, no hablan todos, por lo tanto no puedo opinar de todo. Pero de los que hablan los noto con conocimiento. Pero hay otra gente que normalmente no tiene ni esos conocimientos, ni se da cuenta de esas cosas. Vos generalmente vos decís, che, vos normalmente es cuando vos sabés chequear las cosas. Y por ejemplo, un buen chequeo es decir, el mes que viene, entras a la página de tarjeta y decís, estoy debiendo algo. Y si vos decís, che, mira, estoy debiendo 510, te acercás al banco y decís, ¿qué pasó? Y te va a ver, te va a explicar, te podrás enojar, no te podrás enojar, pero para terminar decís, pago los 510. Claro, ¿entendés lo que te digo? Sí, no hay como un aviso que al año te avisa. Bueno, 3 meses me avisa. Y cada 3 meses. ¿No están obligados a notificarte de las deudas? ¿Cómo? ¿No están obligados a notificarte de eso? Es probable que te digan que no está obligado a notificarte, pero a lo ¿Y quién mejor paga te la notifican notificación? vía virtual. Claro, o te notifican a una cuenta que vos dejaste, que la gente por ahí tiene la mala costumbre, me registro como cualquier correo. Después vía notificaciones y enterado están, pasan. Vos lo tenés, Yo en el Santo. Hay mucha gente que no sabe cuál es la cuenta para entrar al comando. Y otra cosa más, miren, los que tienen mucha plata, con la tarjeta de crédito le ganan a la tarjeta de crédito. Ejemplo, vos tenés un límite, yo conozco a un señor que tiene un límite de 1 millón de pesos mensuales, porque gana 1 millón y pico mensual, le da 1 millón. ¿Qué hace este tipo? Lo gasta todos los meses. Y todos los meses va y paga el millón. Y vos decís, ¿y cuál es la ganancia? Es muy fácil. La tarjeta de crédito tiene muchas ventajas. Tiene muchas desventajas y muchas ventajas. Pero la tarjeta de crédito es, por ejemplo, la tarjeta de crédito corta el día 28 de abril y empieza a sumar todos los gastos tuyos. O sea que yo voy a pagar la tarjeta y ¿qué hace Visa? Paga al negocio. Vuelvo a gastar y Visa ¿qué hace? Paga por mí. Paga todo por mí. Y no me cobra nada de interés. Entonces yo puedo hacer algún tipo de negocio a donde yo agarro, saco la plata, lo hago pagar a Visa y con esa plata yo hago el negocio. ¿Cómo que no te hacen pagar más interés? Y no porque lo pagas en tiempo y forma. No, porque el vencimiento de eso es al fin del otro mes. Ejemplo, mira, mi tarjeta venció ayer. Hoy compré yo, hoy en serio es lo que digo, hoy compré. Lo pago el 10 de junio, no, de junio, sí. Lo pago el 10 de junio sin interés. Pero, o sea, porque justo el local donde compraste no tiene No, interés. porque si pagan una cuota. No, se pagan una cuota, no. Depende de la tarjeta, pero una cuota no son sin interés, ¿no? Y si hay alguno que tiene interés, no todo tiene interés. Por ejemplo, el hotel que yo fui a la sierra este fin de semana, me cobraba igual, escucha bien, en plata, en débito o en crédito igual si me hacía factura. Y si no me hacía factura, me cobraba menos por el IVA. O sea que vos me pagás con plata, pagás con tarjeta de crédito. O sea, lo que hace es la tarjeta de crédito, como esa plata la pone en inversión y la termina pagando después cuando yo le gano. Correcto. Es bueno. Correcto. Por eso. ¿Qué me animaría a Una broma, volviendo al tema de la oferta, y ahí viste que tienen 3 meses de gracia. Yo te digo qué oferta tengo, escuchá. Sí, pero eso es para el que lo sabe manejar. Y por eso le estoy. Y para eso estamos manejando. Ya sé, pero digo que es peligrosa si realmente. Sí, Y el tema es que si tampoco sabes del tema, tampoco vas a poder hacerla. Porque ni
Claro, ni siquiera se te ocurre si no tenés idea. Muy bueno, pero ¿sabés qué podés escuchar? Si ya que ven este curso, podés preguntar. Pero la otra es, miren, esto que él me dijo, está muy bueno lo que él me dijo. Che, escuchá, si vos no tenés ni idea cómo hacer, acá está la solución. Por eso se lo puse. Hay un montón de cosas que yo aprendí de esto. Hay un montón de cosas que yo aprendí de esto. Dediquen tiempo para preparar. Vean, ustedes que están con el celular, está cargado de video de cómo ganarle a la tarjeta, cómo buscar las promociones, qué hacer, cuánto pagar, cómo pagar. Busquen, investiguen, es la forma. Ejemplo, en mi tarjeta de crédito y de débito, yo les digo esto, de miércoles a lunes, vieron que si ustedes compran Nafta y pagan con la aplicación, les cobran 10% menos. No sé si lo saben. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Bajar una aplicación, y eso que yo soy amargo con el celular. ¿Qué te cuesta? Bajar una aplicación, entrar a IPF, pagás con la aplicación, te dice acá, escaneás, pasa y te lo cobran de tu cuenta. Escucha bien. Y te dice, usted gastó 3.000 pesos en Nafta, 300 se lo regalamos. Adentro. Y arriba, la tarjeta de crédito, miren lo que me hace. Banco Santander, los días miércoles me devuelve el 10%. Pero con una condición. No tengo que tener deudas impagas. El por ciento se queda. Banco ICBC, los días martes me devuelve si gasto un martes en fitness y otro día, si otra vez gasto super. Me devuelve el 10%. Solamente si mantengo activa la tarjeta, es decir, todos los meses quieren que vos gastes. ¿No? Y por supuesto sin deuda. Y si gastás, hasta el límite que vos tengas. Claro, yo también digo, si que vos gastes, pero si gastás poco, ¿qué pasa? No importa. Sigue estando activa. No importa cuánto gastes. El supermercado Pingüino durante 3 años con la tarjeta del ICBC me devolvió el 25% de las compras los días jueves. ¿Ustedes saben la plata que es eso? Con una condición, que había que hacer un plazo fijo y dejarlo siempre fijo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Un plazo fijo o alguna otra inversión? ¿Con qué tarjeta? No está mal eso, ¿no? Con el ICBC. Oh, bueno. Dormí con... ¿Qué le enseñé en la primera clase? Bueno, profe, pero no sea. Pero tenía 7 años. Claro. Tranquila que siguen las promociones, los sábados. Pero si vos empezabas a sumar y era acá, ¿Te das cuenta? ¿Saben lo que 25% de todos los jóvenes en el supermercado? Ahora lo sacaron por precio. Claro, por precio. Bueno, lo mismo te va salvando. Bueno, todo eso lo pueden hacer. ¿Preguntas? Sí, correcto. Muy bien, muy bien. ¿A dónde está la ganancia de ellos? ¿Por qué regalan? Te digo por qué regalan. Hay cualquier cantidad de regalos con las tarjetas de crédito. ¿Por qué regalan tanto? No regalan tanto. Porque hay gente que la tiene y no la usa y para el mantenimiento. Bien, primero, ellos cobran 3 tipos, ellos pueden ganar de 3 formas, la tarjeta de crédito. Ganan, primero, a donde más ganan es cuando la gente no paga el total del gasto al día 10 de junio. Ahí ya hoy no paga el 10 de junio, empiezan a pagar los intereses. Y mucha plata. Segundo, cada vez que emiten el resumen te cobran un gasto. Y la tercera es que cada vez que se vence el plástico, te cobran el plástico. Sería como la renovación anual. Entonces lo que tenés que ir haciendo con cuidado es ir de a poco, ir viendo y negociando. Y los bancos muchas veces para quitarse clientes entre ellos, lo que hacen es empezar a ofrecerte ofertas de este tipo de cuestiones. Entonces, por ejemplo, vas a llegar que en el caso, mirá, un caso concreto, yo trabajo en Pablo VI y me paga del Pablo VI a través del gobierno, me paga a través del Pablo VI y nos paga todo en banco corto. Cobraba en banco corto.
El Banco Río, para ganar a todos los docentes de ahí, le hizo una oferta. El banco a la institución. Que si pasábamos a cobrar en el Río, las tarjetas eran gratuitas para toda la vida. ¿Qué significa? Que yo llego a fin de la día de la tarjeta, me dan la tarjeta nueva o la renovación es gratuita. El gasto administrativo mensual me lo cobra, pero es poquito. Es poco en función de otros bancos, ¿no? Entonces sí, te ganan por todos lados, pero a veces para ganar clientes te hacen esas ofertas. ¿Te das cuenta? En ese sentido. Bueno, yo les podría contar que se puede ganar mucho, se les puede ganar mucho a los bancos, pero lo que no tenés que hacer es endeudarte y no pagar. Porque ahí perdiste como una en eso le gana la tarjeta. A donde más le gana la tarjeta, y esto, ojalá que se lleven esto grabado. Si algún día tienen la tarjeta, no paguen el mínimo, no dejen de pagar la tarjeta de crédito porque los empobrece, se las van a sacar, les sacan toda la vida. Terrible. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quedó claro lo del precio fijo el otro día? ¿El precio fijo UVA quedó claro? Bueno. El plazo fijo UVA, ¿dónde? O sea, ¿cómo podés realizarlo? Ahí como estás haciendo vos en ese momento. ¿En el teléfono? Sí, lo podés hacer desde ese teléfono. Hay que tener solamente en cuenta el precio fijo UVA, que por 3 meses no lo podés tocar. Y en algunos bancos te lo dejan tocar al mes, pero automáticamente lo cambian a un plazo fijo tradicional. O sea que te vuelven a pagar un poco menos. ¿Hay un plazo fijo UVA? No, nada, creo que 500 pesos, 1000 pesos. Y si. Pero acuérdense, por 3 meses no lo puede tocar, ¿no? No, obvio, son 3 meses de espera, pero te llevas una ganancia bastante. Sí, hay algunos productos que son un poco más lindos y que de ahora en más yo me voy a dedicar un poco más a inversiones. ¿Ok? Y les voy a enseñar algunas inversiones y les voy a mostrar algunas inversiones. En esas inversiones podés encontrar algo parecido, más amplio y todavía con un poquito más de tasa, sin arriesgar mucho. ¿Qué? Los fondos comunes de inversión, pero de bonos. Ah. Tercio. Sí, porque no saben para la próxima clase les digo yo. Pero bueno, existen. Miren, ayer yo estoy en unos grupos de finanzas de Buenos Aires, porque como yo opero en bolsa, y de esos grupos se opera en bolsa y se comenta, se habla. Y en esos grupos, ayer salió un tema en la tardecita y decía la importancia de la educación financiera, empezaron a hablar todo. Y dice un señor que no lo conozco, pero opina mucho y es medio capo del grupo. Y dijo, todos los de escuela secundaria deberían saber lo que es un fondo de inversión y lo que es un bono. Bueno, se los voy a enseñar. Vamos a llegar a ¿Pero un son punto. de inversión alto o inversión de cualquier cosa? Creo que el fondo de inversión, el fondo mínimo es 500 pesos. ¿Y cuánto es el porcentaje? En este momento ese fondo que yo te digo estaba ganando el 71% anual. ¿Pero tiene pérdida? Sí. ¿Tiene pérdida? O sea, Vos me decís si puede variar para abajo. sí. Sí, puede variar para abajo, pero no es porque pierda el fondo, sino porque en la especulación de comprar y vender, un día sube un poquito más de lo normal, el otro día se acomoda. Pero si vos lo mirás en varios días, es como que es una subida paulatina. Es como el plazo fijo, vos todos los días si lo sacás, tenés todos los días un poquito más, nunca baja. Porque esto no está a riesgo. Claro. Te pagas todos los O sea, días. no va, se vuelve inflación. El UVA va según la inflación. No, es el bono. No, el bono va por compraventa, Claro. pero sigue la inflación. Y hay un día que todos lo quieren ese bono, aumenta, como todas las cosas que se demandan mucho, aumenta mucho su precio. Cuando hay mucha demanda, el bono sube más de lo que tendría que haber subido. O sea, también es una especulación, por ejemplo, el de UVA, porque tendrías que ver que la probablemente sea más solicitado. No, porque el UVA depende de la inflación de los próximos 3 meses a partir de hoy, que no sé. Entonces, no depende de la especulación, sino depende de lo que va a pasar. Entonces vos tendrías que saber, claro, yo creo que va a haber una inflación igual o un poquito más alta. Aunque te digo, marzo siempre es el mes de más inflación del año. Pero en el ritmo que estamos, por las canastas hay varias canastas que actualizan. Entre ellos la educación, vencen muchos impuestos.
Se paga, las empresas pagan muchos impuestos, entonces en ese sentido aumenta un poco el nivel de gasto y aumenta, sale como plata a la calle y la calle hace que aumenta, la plata en la calle aumenta. Otro mes que es complicado es noviembre y diciembre. Y fíjate vos, contrariamente, enero es un mes tranquilo. ¿Por qué? Si así se va de vacaciones la gente, porque generalmente gastó antes. Y el gasto de allá es poner comida como si fuera acá. Es una cosa medio rara eso. Bien, lo que vamos a hacer, no sé qué es. 4 y 5. Lo que vamos a hacer en la próxima, vamos a empezar con los distintos productos de